Concurridísimo el estudio Sí. de domingo y ustedes, como siempre, del otro lado nos seguimos sumando en IP y en Canal 9. Lozano, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, ¿cómo te presentamos? ¿Precandidato a presidente? Sí, soy precandidato a presidente por Unidad Popular. Sí, Es la fuerza que yo presido, integro. sí. Me ha propuesto como precandidato para las PASO del Frente de Todos. O sea que definidos hasta ahora, decíamos, tenemos, o lanzados, digamos, oficialmente a Lozano. Y Scioli. el presidente de la Nación. Bueno, Scioli no, sí. Sí, Scioli sí, el presidente está jugando ahí a una... Y Grabois. Grabois, que estuvo acá, Grabois está lanzado, sí, candidato a presidente. y el presidente. Hablabas recién Le de... voy a llevar entonces el café al Llevarle el precandidato. café, por Mira si supuesto que sí. Mira si queda en Casa Rosada. Por la duda No, llevar el acá café. no se sabe no se sabe que puede pasar café para todos. Escuchame una cosa, recién te escuchábamos hablar de la derechización del gobierno. ¿Desde cuándo? Yo creo que es un proceso que se va dando y que se corona con la asunción casi como ministro plenipotenciario y en el centro de la gestión del gobierno, casi te diría con un desplazamiento de Alberto Fernández a funciones casi protocolares Hoy Massa de tiene, Sergio digamos, Massa. hoy Massa tiene más poder que Alberto Fernández. Sí, digamos que tiene más poder en la gestión concreta del gobierno, La gestión sin concreta, duda. más allá del organigrama y de lo que podamos leer en la Exactamente. página. Sí, yo creo que a veces no se lo ve, pero claramente el proceso que se vivió, yo diría desde junio, desde comienzos de junio del 2022 hasta el momento en que se produce la asunción de Massa, en donde lo que hay es claramente un golpe de mercado muy significativo, de desestabilización por parte de actores que venían reteniendo la posibilidad de vender cosecha que existía en la Argentina y consecuentemente con presiones cambiarias que se mantuvieron prácticamente desde ahí en más, pero eso terminó con, digamos, una suerte de golpe blando que supone desplazar a Alberto, supone colocar a Massa en el centro del tablero y en gran medida implicó también una suerte de silenciamiento del papel que venía cumpliendo la vicepresidenta hasta ese momento, que era señalar algunas diferencias respecto al rumbo de la política económica. Y ese golpe, a partir de allí aparece la estrategia orgánica de cumplimiento a rajatablas del acuerdo con el fondo, ¿no? Y ese golpe, que es un golpe de los mercados, Un golpe de mercado, sí, golpe de claramente mercado. que, digamos, un golpe de mercado, pero que tiene impactos institucionales muy claros, ¿no? O sea, cambió el dispositivo institucional del Frente de Todos. Bueno. A partir de allí se da, en concreto, además, el cambio en la conducción del Banco Nación. A partir de allí yo dejo de ser parte del directorio del banco. Pero Claudio, si la idea era posicionarlo a Sergio Massa como precandidato, digamos, el candidato natural o el candidato que no tenía hasta ese momento el peronismo a partir de la gestión en economía, no parece, digamos, haber rendido sus frutos, o por lo menos los más amigos de Sergio Massa, el otro día lo decía gente que tiene muy buen vínculo con él, como por ejemplo el propio Jorge Brito del Macro y de River, se tiene que bajar, digamos. Hoy creen que la manera de preservar a Massa es bajarlo, digamos. Si la idea era que fuese el candidato, la gestión no ayudó. Pero no podía ayudar, o sea, no sé qué perspectiva tenían, no soy parte de eso. Aparte, casualmente, lo que vuelvo a decir, vos me preguntaste desde cuándo Sí. se produce, más que derechización, te diría, la consolidación de una estrategia absolutamente conservadora y respetuosa de los factores de poder y que abandona toda idea de cambio y de transformación que había de alguna manera alentado el Frente de Todos en el mandato que tuvo en el 2019. Pero, o sea, Claudio, claramente hay un abandono de lo que, y de hecho digo, no es algo que lo diga yo, es algo que lo expresa la ciudadanía, que abandonó la votación al Frente de Todos en el 2021 y la gran mayoría de las organizaciones que integran el Frente no ven con buenos ojos lo que está ocurriendo, ¿no? Pero un Frente de Todos que tenía como candidato a presidente a Alberto Fernández, que políticamente y en economía ya se sabía la mirada que tenía, y que incluye como otra pata a Sergio Massa, ¿podía tener un horizonte de cambio, de transformación más revolucionario? Porque si uno veía eso, era una ilusión que uno tenía ganas de hacerse. Mirá, los hombres tienen que ver con procesos históricos, lo que hay, y vos tenés muchas experiencias en la historia de personas que hicieron una cosa en determinados contextos y otras en otros.
Y creo que había un proceso político en la Argentina de cuestionamiento a lo que había sido la devastación que había generado el macrismo y un planteo de un nunca más a las políticas neoliberales. Eso estaba planteado como parte del mandato y una cosa muy importante, que era cómo recomponer las condiciones de vida de la población. En ese marco, el gobierno tomó un rumbo, en mi opinión, equivocado. Alberto Fernández era, por decirlo de alguna manera, una variante de buscar un acuerdo con los factores de poder para encontrar una salida. Creo que era una visión ingenua, porque los factores de poder requieren de regulaciones que lo disciplinen, cosa que no ocurrió, y ocurre tanto en la relación con el fondo como en la relación con los formadores de precios, y eso fue desbarrancando al gobierno progresivamente hasta que directamente termina entregado a un acuerdo como el que tenemos con el fondo, que es un acuerdo que en realidad, más allá de que profundice el sufrimiento social del pueblo argentino, prácticamente lo que le está planteando hoy es que se suicide políticamente el gobierno. ¿Cómo viste ahí el rol de la vicepresidenta? En ese momento, en el cambio de Guzmán por Massa, ¿crees que resigna? ¿Crees que no tiene herramientas? Eso es una pregunta para ella. Creo que lo que se dice que ella privilegió, yo no tengo diálogo con ella, pero lo que se dice que ella privilegió es que vieron la posibilidad del abismo, la posibilidad de que el gobierno se cayera. En mi opinión había condiciones para hacer otra cosa, pero me parece que entre la opción que ellos entendían que era el precipicio de la posibilidad de que se fuera con el helicóptero, como dijo Ferraresi, que me parece que repite de alguna manera la visión que tenía ese espacio del Frente de Todos, frente a eso asumieron la necesidad de mantener la cosa tal cual estaba. Me parece que esa es la... Ahora, creo que fue un error y creo que además se está viendo con claridad que el acuerdo con el fondo, además de haber significado la legalización de una estafa, además de eso era un acuerdo absolutamente inconveniente, un acuerdo que votó la oposición y un acuerdo que recomendaron muchos. Yo fui de los primeros que dije que no había que avanzar en ese acuerdo, no solo porque era una legalización de la estafa, sino porque impedía hacernos cargo del problema principal, que era la inflación. Es un acuerdo de carácter inflacionario. Las recomendaciones del fondo generaban inflación. La tasa de inflación, Claudio, era del 50% cuando empezó el acuerdo, es de más del 100% ahora. Ahora vamos a preguntarle, preguntarle, la verdad que lo que le está recomendando al gobierno la última negociación es persistir en el objetivo. Ahora le vamos a preguntar a Martín Tetaz, que está acá, que se va a sentar un ratito con nosotros. Varios temas tenemos para hablar con Tetaz, porque además me parece el menos casta de todos, digamos, puesto en términos de Milei, de los que pasaron acá por el tiempo que hace que están en política, tanto Santilli como vos. Me parece que viene como de otro lado y que nos puede ayudar con esta mirada de, bueno, nada, ¿por qué están tan divorciados y por qué están tan lejos de la gente? Y además, ¿por qué? Digo, uno dice nadie se tira un tiro en los pies, ¿no? Un acuerdo que sería... ¿Están tan lejos de la gente quién? La dirigencia política. Ah, sí. No me pongas a mí ahí. Bueno, la dirigencia política... No, porque nosotros somos parte... Por eso es que nosotros tomamos la decisión. Para nosotros acá hay un final de ciclo. Un final de ciclo que implica el fracaso de la experiencia devastadora del macrismo, que son los principales causantes de los problemas que tenemos, y el fracaso de una experiencia que no pudo resolver absolutamente nada. ¿Cuál es es el fin del albertismo, del kirchnerismo? Yo creo que es un final de ciclo, claramente. ¿Pero qué le pondrías? ¿El fin de qué? Final de un ciclo político y dos coaliciones que han fracasado. Esa es la realidad. Por eso hay una distancia. Y es más, es el final de una manera de hacer política. De una política que está totalmente pero vos hablabas recién y sin integrar a la comunidad en la discusión y en la decisión. Absolutamente. Pero le pregunto a Jairo... que nosotros, nosotros hoy tenemos una estrategia electoral desde hace 10 años. Pero en realidad venimos de una experiencia política de mucho tiempo, trabajando en el campo social, derechos humanos, CTA, organizaciones de pequeña y mediana empresa y demás. Y la verdad que lo que nosotros creemos que se puede gobernar de otro modo. Se puede gobernar con la comunidad, no sin ella. Bien, pero vos le pones una mirada a la estrategia política distinta. Claudio, vos le pones una mirada... Creemos que somos un planteo diferente. Vos le pones una mirada, digamos, al acuerdo con el fondo. La pregunta es, digamos, ¿por qué se tirarían un tiro en los pies? Porque es un acuerdo con el fondo que a largo plazo no hay forma de que si vos tenés aspiraciones electorales para tener una gestión de 4 años de gobierno, no lo vayas a heredar. Pero lo que define el acuerdo con el fondo no es la aspiración electoral por sí o por no.
hay factores de poder que definen eso, que tienen que ver con los acreedores de la deuda, con los principales capitales de la Argentina que tienen una lógica de funcionamiento internacionalizada y vinculada a los organismos multilaterales de crédito, y el propio fondo que tiene que recuperar la guita que le prestó a la Argentina. Sí, pero... Amén, de que me parece que también lo que se ha perdido de vista es que el acuerdo con el fondo no es un acuerdo más. El acuerdo espectacular que tuvo Macri con el fondo, que le dio 57.000 millones de dólares que jamás le podría haber prestado a la Argentina, porque la cuota que la Argentina paga no permite que la Argentina reciba esto, no podría haber recibido más de 22.000 millones de dólares. Ese acuerdo es una estrategia geopolítica de los Estados Unidos puesta para controlar el gobierno que seguía. Por eso los vencimientos caían sobre el gobierno de Alberto Fernández. Si uno no se sacaba de encima esa soga que estaba puesta, bueno, te llevaban como te están llevando. Perdón, le quería decir a Leo, perdón, que Leo está en el control. Por favor, pongamos la placa textual de Sergio Berni, el ministro de Seguridad, que niega rotundamente, lo hace en exclusiva para este programa, y en estos términos que no renuncia y que todas las especulaciones, digamos, son parte de la prensa. Da las razones de por qué. Ya te vamos a poner una placa en exclusiva, las palabras de Sergio Berni. Ahora sí, perdóname. No, más allá de la discusión, porque está para seguir muy largo de cuál camino habría que haber tomado, si se arreglaba o no con el fondo más rápido, más lento, si había discusiones internas que le conspiraban la gestión, qué hacías si desconocías el acuerdo con el fondo con todos los otros créditos que tenés atados. Es una discusión muy larga para dar de cosas que se dieron a lo largo de este gobierno, donde tu exposición es muy parecida a la que expresó en algún momento Máximo Kirchner. Y uno tiene muchas cosas para decir, no, pero... No es parecida. Pero no no quiero... No, la posición nuestra fue desde el momento uno dicha. Nosotros creemos que las deudas hay que pagarlas, las estafas no. Lo que quiero decir Había es que suspender los pagos que estaban ya suspendidos por Macri e investigar el endeudamiento. Esto es lo que no se hizo y es lo que permitía tener una estrategia diferente que no implicaba romper, era una negociación distinta. Pero más allá de eso, que entiendo que a mí me interesa, pero es mucha arqueología de esta gestión que se ha dado mucho, quiero ir a tu rol de economista profesional y que me digas, ¿Massa llega? ¿Massa le sale la de ir dando dólar especial, consiguiendo reserva? ¿Evita la devaluación? No, ¿cómo evita la devaluación? Massa va devaluando en grajeas. No evita la devaluación. Bueno, el sacudón, el salto discreto. Sí, bueno, pero de hecho, digamos, el sacudón no se produce por el salto brusco, pero en la práctica tenés una tasa de inflación del 100% que bordea la hiper. Lo que se está en todo caso tratando de evitar es la hiper completa, que suponga el desbarranque absoluto del gobierno. Creo que en eso, las posibilidades están, la situación de crisis sigue estando. Cuando se fue Guzmán, ¿cuáles eran los problemas que tenías? Escasez de reservas. ¿Se resolvió? No. Estás peor que antes, porque no solo tenés escasez de reservas, sino tenés más complicado el frente exportador y mayores pagos para realizarle al fondo. Segundo, tenías un abultado endeudamiento interno. ¿Eso se resolvió? Tampoco se resolvió. Y tenés el agravante de un año electoral, donde a medida que se acerca la coyuntura electoral, la renegociación se hace más compleja. Y tenías un cuadro social muy delicado. ¿Eso se resolvió? No. La pobreza escaló y la desigualdad se aumentó. Consecuentemente, digo, acá las condiciones que hicieron posible la crisis que vivió Guzmán siguen presentes. La posibilidad de que esto se complique está presente. Hay, creo, una apuesta a tratar de llegar. Es lo único que hay como apuesta y creo que ese es el grave problema. Acá el tema no es llegar, sino cómo se llega. Esto es una barbaridad. Se está prolongando el sufrimiento de la gente y se está desarmando la posibilidad de tener una alternativa política que pueda implicar un límite a mantener el horizonte del ajuste neoliberal como único camino de la Argentina.